Aborto legal en Bolivia. ¿Por qué el aborto debería ser legal, seguro y gratuito? Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo capítulo en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. En cada capítulo hablaremos de manera casual y se responderán a todas las preguntas y dudas que aparezcan a medida que va pasando el podcast. Esta noche hablaremos de un tema muy polémico y poco tratado en los medios de comunicación, que sería el aborto, y la existencia de distintos grupos u organizaciones que conforman o conforme a su ideología, religión o educación defienden esta práctica o la criminalizan, todo dependiendo de perspectivas. Nuestra invitada de esta noche es Laura Holguín, voluntaria de trabajos sociales, junto a madres de bajos recursos, emprendedora y madre de dos hermosos bebés, quien nos dará una opinión personal referente a este tema. Y quisiera dar un postdata. No queremos crear controversia. La intención del capítulo es generar conciencia ante la salud, el cuidado del cuerpo y el bienestar general, especialmente de la población más joven y vulnerable. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Es un gusto compartir ideas, puntos de vista sobre un tema que es, entre comillas, polémico, ¿no? Que no debería hacerlo a estas alturas. Es cierto, es cierto. Esperemos poder responder todas estas preguntas y especialmente conocer un poco más de cuál es tu opinión personal referente a este tema, el cual, por mala suerte o más que todo por temor, muchas personas no se animan a poder hablarlo, pero la verdad creo que en estos tiempos donde se supone que tenemos una libertad de expresión mucho más alta, muchas personas no pueden expresar lo que piensan, el cual por temas ideológicos, como comenté al principio, siempre hay choques. Ujú. Pero vayamos por el principio. Me gustaría que No, nos cuentes un poco sobre tus experiencias como voluntaria de lo que me comentaste. claro. En realidad, yo he sido voluntaria en una organización, como te había comentado, que es con tintes religiosos, ¿no? Pero realmente esa organización ha ayudado bastantes, a bastantes personas. Pero me acuerdo que en esa organización me topé con un caso de una mamá, creo que tenía 18, tenía 5 hijos, Oh, wow, sí, re seguidos. Entonces, ella me hablaba que no tenía nada de información, ¿no? Al respecto. Entonces, como que su pareja le golpeaba y demás, algo muy choqueante, ¿no? sí, Pero bueno, entonces desde ahí fue como que me independicé y yo hice ya como mi labor social más independiente, más individual. Yo todo lo que hago es por mi cuenta. entiendo. Es que ya Ajá, al enterarte por este tipo de situaciones, especialmente por la experiencia que te contó esta mujer, yo creo que debió en sí debió ser como una bofetada de realidad, claro. porque hablando de la realidad de nuestro país, de acá de Bolivia, por mala suerte falta mucha educación. Pero no me refiero a la educación de ser educados, sino a una educación general, el cual en las escuelas, en los centros de educación, la educación es limitada. Puede ser porque están en áreas rurales, porque falta internet o incluso por los mismos docentes o tal vez las cosas que pueden enseñar en esos Ujú. centros educativos, porque, bueno, en este caso supongo que la información que le faltaba a la mujer de la que nos comentaste era educación sexual, porque 5 hijos para 18 años, Ujú. mierda, Es, es, es harto. es bastante, sí. En realidad, yo creo que aparte de métodos anticonceptivos, educación sexual y todo, tenemos que cambiar de forma cultural, ¿no? Porque realmente hay una Es cierto. cultura bien machista y cerrada, ¿no? Entonces, hasta ahorita las mujeres están como sometidas, ¿no? En ese aspecto. Pues que si no quieren tener hijos es porque le va a engañar al hombre y demás. Sí. Muchas personas creerían que ese tipo de comentarios, por ejemplo, llegarían a ser un poco extremos,
Pero lo que no muchas veces consideran muchas personas cuando hablan sobre este tipo de temas, generalmente no consideran la realidad del lugar de donde se está hablando. Por ejemplo, lo que tú comentas es bastante cierto, especialmente en áreas rurales, zonas alejadas o lugares donde no existe mucha educación. Por mala suerte, el machismo es mucho más alto. Como Mm, dijiste, los hombres son muy dominantes, están con el pensamiento de que quieren tener hijos porque quieren tenerlos, ni siquiera para darles cariño, es más que todo en un plan reproductivo y ni siquiera lo hacen, entre comillas, por placer, o tal vez sí, ujú. pero el detalle es de que hay mucho de este sometimiento, el cual las mujeres, al no tener idea de que o tal vez tienen derechos o tal vez tienen opciones, no tengan más opciones que al final dejar que pase lo que tenga que pasar por culpa de personas que tienen más fuerza física en este caso. Claro, ¿no? Y es junto con la forma de, ¿cómo te digo? Más o menos es un estigma. Hasta ahorita es como que, pucha, no sé, es bien difícil explicar desde el punto de vista, desde mi realidad, Ujú. porque en realidad es más desfavorecida, ¿no? Es cierto. Mira, Entonces, yo podría decir, pucha, sí es difícil, no se ha cuidado, o pucha, cómo no ha podido buscar ayuda y demás, porque usualmente la gente dice eso, sí, es pero cierto. ya O viendo sea, desde su realidad, ella debió vivir algo muy jodido, ¿no? Porque ya después los pequeños estaban desnutridos, la mujer también desnutrida. Me acuerdo que el bebé tenía 11 meses y ya tenía cáncer en la médula, cosas bien fregadas, ¿no? sí, la verdad me lo imagino. Y lo malo es que la ayuda que pueden llegar a tener, tal vez sí la hayan. Existen muchas organizaciones que se encargan de ayudar a este tipo de personas, pero seamos sinceros, la ayuda que lo dan, la ayuda que dan es buena, es útil, pero si no es una ayuda constante, pero no directamente al solo cubrir necesidades de lo que necesitan estas personas, sino el de Mm. poder enseñarles a poder tener más opciones o darles más opciones, sea tal vez laborales, de educación o cualquier otro estilo, eh, su situación no va a cambiar, va a ser complicado. Y seguramente cuando empezaste con tu voluntariado ya de manera independiente, empezaste a darte cuenta de más realidades, más cosas las cuales seguramente te rompían el corazón. Claro, en realidad, como tú dices, es un cambio, o tendría que ser un proceso social, económico y educación, ¿no? Y acceso a la salud, porque no hay nada de esos factores Mm, en muchas realidades. Entonces, ya cuando yo me he convertido como voluntaria individual, digamos, por mi cuenta, es como que a la gente que vi en la calle trataba de ayudar, involucrarme hasta emocionalmente, ¿no? Entonces, era inevitable no romperme. Nadie está preparado para ver ese tipo de cosas. Mm. Yo, bueno, tú, por ejemplo, eres mamá de dos nenas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 2 y 7 años tiene. Wow, sí que están grandes. En mi caso, yo tengo una de casi 3 años. Ajá. Y esta es la parte complicada. Cuando una persona es padre o es madre, es como que la realidad es totalmente diferente. Es decir, cuando uno, por ejemplo, no es padre y ve a este tipo de situaciones, niños en la calle, personas que no tienen cómo poder cuidar a sus hijos y demás situaciones, es como que es muy fácil para ellos simplemente juzgar y decir, ¿por qué no usaron un condón? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Bla, 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 bla. Es fácil juzgar, pero Ujú. nunca toman en consideración cuál es la realidad que tal vez vivió la persona que es madre o padre de esos niños o tal vez no simplemente no siente qué es lo que tal vez esos niños están pasando. Las personas que Claro. son padres lo van a entender, que son madres como vos, como yo, que cuando vemos a estos niños en la calle con mucho, con la falta de muchas cosas básicas necesarias, te rompen el corazón. Y no Ujú. todos, no todos, no todo el mundo como vos es capaz o tiene la voluntad de querer hacer este tipo de trabajos, este tipo de ayuda, porque tú lo dijiste, te rompen el corazón y me imagino que has debido presenciar o escuchar cosas las cuales creíste que
no pasaban. No sé Uy, si podrías contarnos alguno para que las sí, personas que nos escuchen ujú. conozcan. Sí, me acuerdo que había una señora, tenía 36, sí, 36 años. 2 hijitos tenía, uno de 4 y otra de un añito. Ujú. Bueno, la mamá, sus 2 bebés han sido productos de violación. Ajá. Entonces ella limpiaba vidrios. Entonces, eh, un clefero le violó, me acuerdo, perdón que diga así, un indigente tal vez, le violó y de ahí nació su primer bebé. Ella lo quería abortar, porque yo no quería tenerlo a él, porque no tenía plata, eh, ni casa, ni apoyo, ni nada. Al final lo tuvo, como sea. Luego la otra Mm. bebé también fue producto de otra violación, porque como ella limpiaba autos, era una situación muy riesgosa, ¿no? Entonces ya cuando Pues sí, estaba en la calle, me acuerdo una vez me contó, a su hijito también la abusaron. mierda. Entonces, son realidades muy duras. Si te das cuenta, como te decía, es un problema social y económico. Si, esas cosas pasan más a la gente de muy escasos recursos o de una realidad desfavorecida, ¿no? Sí. Es que por mala Entonces, suerte muchas personas no entienden la suerte que tienen del, por ejemplo, incluso poder escuchar este podcast en este momento. No tanto porque lo que estemos hablando tal vez sea lo más importante del mundo, sino porque puedan entender de lo que estamos hablando. Esas personas de bajos recursos, personas que no se encuentran, bueno, que se encuentran en situación de calle con falta de muchas necesidades básicas, no pueden ni siquiera tener acceso a esta charla que nosotros estamos teniendo de un tema que la verdad es muy importante, que muchas personas deberían conocer, pero referente a sus realidades también pueden apoyar o no estar de acuerdo a distinto tipo claro, de o sea, situaciones. hay muchos puntos de vista, ¿no? Distintos. Cada persona tiene su manera de pensar, ¿no? Entre valores, principios, su forma de crianza, qué sé yo, sin fin de Mm, cosas. Pero hay una es, realidad, la realidad es esa. Hay cosas inimaginables, realidades durísimas, sí, que ni tú ni yo podemos ni imaginarnos. la verdad Entonces, es mala suerte muchas veces, sí, es exacto. lo que les toca. Entonces, yo creo que si hablamos de este tema tan polémico, entre comillas, nunca va a faltar la gente que te diga, ay, ¿cómo pues? ¿Cómo van a abortar? ¿Por qué no usan condón? ¿O métodos anticonceptivos? ¿O hasta por qué no cierran las piernas? ¿Puedes creer que hasta ahorita escuchas eso? Sí, la verdad puedo creer cualquier cosa de este mundo. O sea, cualquier cosa que me cuentes, la verdad puede llegar a suceder. Tal vez no pueda suceder aquí en nuestro país, tal vez sí, pero va a suceder. El mundo es muy grande y existe mucha gente en este mundo. Claro, entonces yo creo que hay que actuar de acuerdo a la realidad, ¿no? Ujú, La exacto. realidad es una, aunque nos Y guste o no. la cosa es poder afrontarlo. Estas personas que están en estos medios de bajos recursos, que no tienen las posibilidades al acceso que nosotros tenemos, Ujú. como viven en su ignorancia, tampoco tienen, se podría decir, metas, lugares a donde quieran llegar, porque al haber vivido en esa realidad y al no tener ejemplos de los cuales poder inspirarse, no van a poder salir porque los ejemplos que tienen son las mismas personas que se encuentran a su alrededor. Y Ujú. así que eso es a lo que me refería a lo que dije hace rato, de que es complicado de que a menos que haya un constante apoyo, sea social, económico o incluso de apoyo,
Si no es continuo, estas personas no van a poder mejorar, pero también depende de la voluntad que tengan esas personas de poder hacerlo. Los que tal vez son padres tengan un poco más de fuerza para poder hacer un cambio en su vida, pero igual va a ser complicado. Todo va a depender todo va a ser depende a ellos. Ya, por Además, ejemplo, continuando, dime. además, Ariel, si te das cuenta, el aborto clandestino, las únicas vidas que se roba son de las mujeres humildes, pobres, vulnerables. Entonces, las mujeres que sí pueden costear un aborto supervisado, si podemos decir así, Mm, son las mujeres que estaban en una posición, en una realidad favorable. Entonces, es algo más profundo todavía. Es por eso que se pide, como dice, educación sexual para elegir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir. Es tal entiendo. cual, Sí, porque muchas, a la gente que no está muy informada es la más vulnerable, ¿no? es cierto. O sea, y además, La ver- yo creo que Dime. hablamos de una democracia, estamos con este tema a flor de piel de la democracia, de, de ser libres, ¿no? Yo creo que un país 100% democrático tiene que tener una ley libre para las mujeres, ¿no? Para que podamos decidir, para que podamos tener una decisión plena sobre nuestro cuerpo y listo, no nos da, o sea, al final de cuentas no se pide que sea obligatorio, sino que sea accesible, ¿no? Una ley accesible, Exacto. nadie te está Entiendo eso obligando. perfectamente. Sí, tú lo dijiste, nadie te está obligando. O sea, es una decisión de un cuerpo, como por ejemplo, si una persona quiere hacerse un tatuaje, puede hacerlo. Pero al igual que la realidad de estas personas de las que estábamos hablando, también son las realidades que existen en cada país. Como nosotros vivimos en Latinoamérica, un continente tercermundista, al igual que en otras partes del mundo que también siguen siendo sectores tercermundistas, cierto tipo por ejemplo, ideologías, pensamientos o actos que una persona quisiera hacer, en este caso mujer, llega a ser mucho más complicado. Por ejemplo, los casos que se encuentran en las secciones de los Emiratos Árabes, donde la mujer literalmente no tiene los mismos derechos de un hombre en todo sentido. Aquí en Claro, Latinoamérica por lo menos tenemos cierto tipo de ventajas, pero aún nos falta llegar un poco más adelante, donde podamos tener una igualdad en tema de derechos, pero desde ciertas perspectivas también las mujeres llegan a tener más beneficios que los hombres, pero ese ya sería otro tema. Ahorita hablando en el tema del aborto, es complicado porque es una lucha de ideologías ante un sistema en la cual la religión domina. ajá, Muchas veces y por la religión, por estos sistemas o organizaciones internacionales que emiten ¿cómo lo puedo explicar? O que promueven la religión, no importa qué tipo de religión sea, llega a ser un impedimento ante este tipo de situaciones porque ellos literalmente, ¿cómo lo podría explicar? Criminalizan este tipo de actos porque, entre comillas, son pro vida, son bla esto, pero nunca consideran qué es lo que puede llegar a pasar si no lo hacen o cuáles son los motivos del por qué una persona, en este caso una mujer, puede llegar a tomar este tipo de decisiones. Y tampoco ujú, es fácil, porque las mujeres cuando, digamos, optan por el aborto, sea de manera legal o ilegal, no importa, bueno, en este caso si hablaríamos de Bolivia, no solo se corre el riesgo de que la mujer pueda morir por una mala práctica de una manera clandestina, ujú, aunque sea de manera con un profesional, porque como los profesionales de acá no están tampoco acostumbrados a hacer este tipo de actos, no tienen el conocimiento exacto para poder hacer un aborto seguro. A lo que me refiero es de que yo hablo de las consecuencias post-aborto, si es que se logra. Muchas veces las mujeres, y tú seguramente lo sabes, por mala suerte pueden tener abortos involuntarios de manera natural, el cual pierden a los hijos y bueno, sucede por X motivos, porque la mujer no pudo,
porque hubo un problema en la parte de la gestación y demás cosas, el cual hay consecuencias. Pueden ser consecuencias físicas como también pueden ser consecuencias psicológicas. El cual conocí a varias amigas que por mala suerte tuvieron este tipo de abortos naturales, se podrían decir, que la verdad también afecta mucho. Y si hablaríamos de un aborto que es uh, planeado, igual las consecuencias psicológicas o físicas existen, ¿sí o no? Claro, o sea, nadie va a querer abortar, va a querer abortar por abortar, ¿no? No es una decisión que se lo toma a la ligera, me imagino. Entonces, yo creo que sería ideal que después de un aborto, ya sea espontáneo o planeado, una interrupción, ¿no? Tiene que haber pues un apoyo post-aborto, ¿no? Psicológico, emocional, un apoyo humanizado, ¿no? Porque es algo que debe marcar un antes y un después de tu vida, ¿no? Es cierto, es cierto. Mira, Entonces ya cuando tienes un apoyo psicológico, no sé, un lugar donde puedas refugiar, porque sería increíble, ¿no? sí, la Como verdad dices, sí. tan criminalizado, tan mal visto por la religión, por la misma sociedad. Eh, Creo que estamos un poco lejos, pero no es Es que imposible. es que está el miedo. La presión social muchas veces llega a ser tan grande que también por eso muchas mujeres ni siquiera se animan a tomar la píldora del día después, porque al vivir en países como este, muchas veces nosotros vivimos de lo que las personas piensan de nosotros, como en las redes sociales. Y hasta la misma familia te dice, creo que cuando se enteran de que te embarazaste, ya incluso te obligan a casarte. Y eso, por ejemplo, es jodido, porque una persona tan joven que por hacer algo que es natural para el cuerpo, que en este caso es tener sexo, y que por mala suerte o por falta de conocimiento o por descuido, se embarace, ya tengan que literalmente cambiar su vida totalmente solo porque la familia o los amigos o las personas que se encuentran a su alrededor, si es que no le dan un apoyo más realista, literalmente les obligan o les presionan para que hagan ese tipo de cosas. Primero para que no aborten, después para que se casen y quién sabe qué más, porque no sabemos cuáles son las realidades de otras personas o lo que tuvieron que vivir. Claro, claro, hay distintas. Es mucha presión social, ¿no? Pero la sociedad es hipócrita, porque Claro que sí. ¿cuántas personas de los que se dicen pro vida se acercan y ayudan así de verdad a los niños que los necesitan? Yo sí conozco esa organización que te comenté, Menfood. Son muy buenitos, ¿no? Son con tintes religiosos y demás. Y puedo decir que realmente es un ejemplo de organización. Pero una Los, Emil, los hay, los hay. A pesar de todo, de la hipocresía que existe a nivel mundial, no solo directamente lo que sucede en nuestro país, existen organizaciones que de verdad hacen un trabajo ni siquiera con fines de lucro, sino lo hacen por amor a las personas. En este caso puede ser por amor al prójimo, el cual tengo varias amigas, en este caso gente que es creyente, gente que está en este tipo de organizaciones que ayudan y lo hacen porque de verdad les preocupa. Pero después está la otra cara de la moneda, de que es la que tú hablas, que son tan hipócritas que lo único que hacen es quejarse y no hacen nada. Y eso es complicado. Pero al igual de lo que hablamos al principio, es la realidad en la que nosotros vivimos. ujú, es, ¿Tú por es qué? muy difícil, Continúa, continúa. es muy difícil querer juzgar una realidad que no es tuya. Sí, Querer decidir sobre un cuerpo que no es tuyo. No hay pies ni cabezas en esa lógica. Tú no sabes por qué una persona puede tomar esa decisión o por qué siquiera la está pensando. Ni yo. Solo se trata de empatía, ¿no? sí, Y de ser realmente democrático y romper esa estructura cultural
tan atrasada y adoctrinada y cerrada que tenemos. Es cierto. Mira, para los espectadores o la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar, en la parte de comentarios pueden hacernos las preguntas que quieran referente al tema del que nosotros estamos hablando. Y en algún punto de la entrevista las vamos a responder. Y si por mala suerte se pierden lo que respondemos sus preguntas, lo van a poder escuchar en nuestras otras redes sociales como Spotify y iTunes, que van a ser subidos más adelante. Mira, me gustaría hablar también de la otra cara o la otra parte, la otra cara de la moneda referente a este tema, el cual, oh rayos, ubicas cuando estás a punto de decir algo y se te queda en la punta de la lengua. Ahorita está en la punta de mi lengua, no me estoy acordando exactamente. Era que no del anuncio. Pero, a ver. Ya. Las personas que, por ejemplo, toman la decisión de querer abortar, tú lo dijiste, no es una decisión sencilla, no es una decisión fácil, pero a veces la toman por cierto tipo de cosas, pero la presión social se encuentra allí. O sea, es una lucha entre ambas partes. Han habido, en lo personal, hay anécdota mía, han habido ocasiones en las que yo mismo he recomendado que lo hagan y ya me acordé de qué es lo que quería hablar. Em, la persona que tiene más que perder ante una situación así, cuando se embaraza, siempre va a ser la mujer. Seamos sinceros, seamos Obvio. realistas. La mujer es la que tiene más que perder. Primero pierde la oportunidad de poder hacer más con su tiempo, con su vida. Podemos hablar sea del estudio, sea del trabajo, sea de una formación, sea cual sea la situación en la que se encuentra la persona, llega a perder esa oportunidad porque ahora ya no puede pensar por ella. Automáticamente cuando uno se convierte en madre o padre, en este caso si es padre, bueno, ya no pueden pensar por uno mismo, ya no pueden pensar de manera independiente, de manera egoísta, porque ahora hay alguien que depende de uno. Por mala suerte, en el caso de los hombres, para los hombres es fácil. Pueden aceptar, continuar y dar amor a esa criatura que están trayendo al mundo, o simplemente pueden largarse y continuar haciendo lo que les venga en gana. Pero con la mujer no es lo mismo, a menos que sea una mujer que no tenga corazón por la criatura que está creciendo dentro de ella, pero Sí. no es lo mismo, es más complicado. Tú como mujer, ¿qué podrías describirnos ante esta situación? Digamos desde mi punto personal, yo fui mamá a mis 19 años, Oh, re joven, joven, sí. sí, pero ponte que yo he tenido full apoyo, ¿no? En todo sentido de mi familia, del padre, de mis hijas también. Siempre, pero como tú dices, yo al final es como que yo me he retrasado en tal vez en mis estudios, en mi crecimiento personal, Ujú. pero lo he hecho meramente por amor, de, de forma totalmente desapegada y desinteresada. Entonces, es muy cierto cuando dicen que la mamá carga con los hijos, con el embarazo y con todo. No es Es que 50 y 50. no, es quien lleva a la criatura, Ajá. es de quien Entonces, depende la vida, es como se dice, literalmente sin la mamá el bebé no puede llegar a sobrevivir. Obviamente sí, sí se puede, pero creo que me dejo entender. claro que sí. Entonces, yo creo que ser mamá es un compromiso de toda la vida. Entonces, si alguna persona ponte en una realidad favorecida, se embaraza y por X y razón no quiere tener a la criatura, está bien también. Porque va, va a querer traer a un niño si ella no está dispuesta a un compromiso de por vida? O es como dicen, la maternidad tiene que ser deseada, tiene que ser esperada. Es un compromiso de toda tu vida. Y es mejor que tome esa decisión sin ella misma va a estar segura de ser una madre, ¿no? De querer ser madre. Sí, Es su decisión. entiendo.
Mira, yo hace bastante tiempo conocí a una voluntaria que vino de Estados Unidos. Ella vive Ujú, en Brooklyn, en Nueva York, y ella estudiaba en una universidad que en este momento no me acuerdo el nombre. Ella no era una mujer con mucho dinero, en realidad era una changa de 22 años que vino aquí a Bolivia a hacer un voluntariado, porque lo bueno es que hay bastante interés de mucha gente extranjera de venir aquí a nuestro país para poder ayudar a sí. las personas con menos recursos o para turistear, todo depende de la situación. La cosa es que cuando yo salí con ella una vez, empezamos a hablar y de la nada me empezó a decir de que aquí las personas tienen muchos hijos o los tienen muy jóvenes. Y la verdad eso me sorprendió, escuchar que haya dicho eso, porque yo como boliviano, escuchar algo así de una mujer no es choqueante para mí, pero sí es interesante, porque la forma en la que lo describió y me lo preguntó fue muy directa y como con mucho desconocimiento. Y yo le pregunté, ¿por qué dices eso? ¿Acaso por donde tú vives o las personas que conoces no tienen hijos? Y ella me dice, no, mis amigos no tienen hijos. Muchos no quieren tenerlos hasta sus 35, 40 años. Y yo le Ujú, preguntaba, ¿y por qué? Y me dice, mira, Ariel, yo en este momento en la universidad en la que me encuentro hay una regla, una regla muy importante que es para hombres y para mujeres. Y de esta regla depende si continúas en la universidad y es no debes embarazarte. Puedes tener sexo, puedes divertirte de las formas en las que tú quieras porque es tu cuerpo, pero si te embarazas es una expulsión total. Y yo, ¿qué es? ¿En serio? Ella me dijo, sí. Y yo le pregunté, ¿por qué? Porque tenía curiosidad. Y ella me ujú. dice, es porque las personas, los encargados de la universidad en la que yo me encuentro, nos dijeron, y esto nos dijeron en el primer día que ingresamos a la universidad, antes de dar nuestro examen de ingreso, de que cuando una persona, sea hombre o mujer, se convierte en padre, se embaraza o empieza a tener este tipo de responsabilidades, ya no van a tener tiempo para estudiar, para nada. Ya no van a tener tiempo para su futuro. Lo único que van a tener que hacer es, si son muy jóvenes, van a tener que trabajar porque esa criatura va a necesitar alimento, va a necesitar una casa, va a necesitar muchas cosas, las cuales no vas a tener que hacerlo, pero no vas a poder tener tiempo de estudiar. Y lo que nosotros queremos es formar gente, personas, capaces de poder aportar a nuestra sociedad. Y cuando una Mm, persona es padre, ya no aporta a nuestra sociedad de manera intelectual, lo hace de manera reproductiva. Y nosotros no queremos ese tipo de personas en nuestros establecimientos. No es por discriminación, es porque queremos formar gente que quiera formarse y que tenga un futuro mejor para ellos, porque la educación y la inteligencia generan un mejor futuro. Y me wow. pareció increíble, la verdad. Yo decía, wow, como tú lo dijiste, es como, a ver, después de todo lo que te dije, ¿qué es lo que opinas referente a esto? Wow, yo creo que sí es radical, ¿no? Son- Porque yo creo que también siendo papá tal vez te retrasas un poco, pero también puedes aportar a la sociedad de manera intelectual. No es Claro, independiente. Entonces, yo creo que es radical, pero en muchos casos creo que es lógico también, porque no todos deben tener el apoyo económico, que te la cuidan tu bebé y te pueden dar casa y todo mientras tú sigues creciendo como profesional, como lo que hagas, ¿no? O sea, es bien radical, la verdad. Nunca había escuchado algo así. sí, la verdad sí. Pero yo, la verdad, estoy totalmente de acuerdo porque yo como papá, ahora que soy papá, en esos momentos me parecía increíble, pero no sabía si podía estar de acuerdo ante algo así. Pero yo ahora Ajá. como papá y papá de una niña, la verdad, no puedo obligarla. No puedo obligarle a abortar o a embarazarse o no hacerlo o no casarse ni nada. Claro, es Pero libre, sí, exacto. Pero lo que yo sí puedo hacer para aportarle algo bueno en su vida es poder darle una mejor educación, obvio. volverla Eso lo más inteligente posible para que tenga un mejor futuro y ella decida qué es lo que va a hacer, si quiere convertirse en mamá, que lo haga, si quiere estudiar, que lo haga, pero
esas decisiones las va a tomar referente a la educación que está recibiendo. Y al final lo que ella quiera, ¿no? ¿Sí? Cómo ella se ve en un futuro. Al final de cuentas, yo creo que de eso se trata, ser papá, ser mamá, ¿no? Querer que tus hijos sean mejor, más inteligentes, con más posibilidades, más exitosos, Sí, libres. sí, exacto. Y más cuando Ay, tienes hijas mujeres, tratas de empoderarlas, ¿no? Bueno, mi caso es así. el mío también. La verdad, hoy me pasó algo bastante interesante y la madre de mi hija me decía, oye, ¿por qué la tratas como hombre a nuestra hijita? Y yo le digo, no le trato como hombre. Yo lo único que hago es no mostrar ningún tipo de diferencia entre qué juguetes son para hombres o para mujeres. Lo que yo quiero es que ella tenga la facilidad de poder utilizar cualquier cosa. Por ej- Claro, muy- para las mujeres, por ejemplo, de nuestra edad o tal vez un poquito más mayores, para muchas ujú, es un cacho difícil aprender a conducir. ¿Por qué? Porque no tuvieron contacto eso desde que eran pequeños, desde que eran pequeñas. Porque el contacto que generalmente tienen son las muñecas, son los vestidos, la cocina y demás. Cosas que, a opinión personal, no deberían ser los únicos juguetes que los padres deberían dar a sus hijos o a sus hijas. Pero todo va dependiendo a cada uno. Todos son libres de educar a sus hijos como nos gusten. Pero en claro. tu caso, ¿cómo es? Bueno, a mí mis papás me han educado tal cual a mis hermanos. Yo tengo dos hermanos, hombres. Tal vez con un poco más de ternura, mi papá, mi mamá, ¿no? Pero las mismas reglas, los mismos juguetes, me daba la ropa de ellos también. O sea, muy poca diferencia, la verdad. Y yo con mis hijos lo mismo, ¿no? O sea, si a mi hija mayor, como ella es mayor, tiene 7 años, si quiere poner lo que sea, y que esté limpia, digamos, ¿no? Y peinadita, yo le dejo. Oh, Y que si quiere tener muñecos, autos, ella es libre y siempre va a ser libre. Obviamente, tiene que ser inteligente, como dices, ¿no? por eso somos los Enseñarle padres, para guiarlos. límites, que sea libre, pero que tenga límites, ¿no? Todos tenemos que tener límites. Sí, es cierto. Mira, volviendo a la parte del aborto, yo generalmente he escuchado cosas bastante negativas de gente que está en contra de este tipo de práctica. Ujú, Y la verdad, también entiendo por qué por qué pueden estar en contra. Tú, por ejemplo, ahorita, como estamos hablando de una manera, la verdad, bastante ambivalente, eso me gusta, porque no estás como esas feminazis o mujeres extremistas que muerte al patriarcado y nosotros hacemos lo que nos da la gana, sino tú eres la opinión que tú tienes o lo que me estás comentando tiene bastante lógica y eso me gusta. ujú, A lo que iba era de que tomar la decisión del aborto no es sencillo, menos para una mujer. Pero mm, muchas personas, estas personas que están en contra del aborto, creen que simplemente lo hacen por mero gusto de joder y especialmente empiezan a sacar cosas como estás matando a una criatura mm, viva y demás situaciones, el cual es cierto. Técnicamente estás quitando la vida a algo que puede convertirse en una persona, que en este caso puede ser tu hijo, tu hija, mm. pero ¿qué es más conveniente? ¿Traer a esa criatura a un mundo donde no va a tener una bonita vida? ¿O mejor traerlo a un mundo donde podrías, Perdón. descuida? Más bien, ¿podrías colocar en silencio tu teléfono, por favor? Para Ujú. que no recibas llamaditas. Espérame un ratito, pero no me voy a salir de la aplicación. No, solo baja el volumen y en la parte de Ah, arriba hay ya, una especie de timbre. Sí, eso. sí, ya está. No te preocupes, pasa más de lo que crees. Ujú, Ya, pero bueno, continuando con lo que estaba comentando. Es una situación difícil porque una mujer, una persona, sea madre o padre, en este caso sí es la mujer la que decide, eh, sé que piensa en ese tipo de situaciones del cual
sabe qué es lo que está haciendo, sabe qué es lo que va a pasar. No es tanto en un plan de que no me importa lo que tengo aquí dentro y demás cosas, solo que hay cosas que una persona está considerando de cuál es o por qué lo está haciendo. Claro. Espérame 5 minutitos. Se está descargando mi teléfono. Claro, no te preocupes. Bueno, mientras vuelve Laura, vamos a hacer un poco de reflexión ante este tema. Muchas de las personas que nos están escuchando en este momento, como sabrán, mi intención en sí no es el de poder generar un debate. La verdad, acá en los podcasts, en el programa que nosotros tenemos acá, lo que queremos es poder dar voz a las personas que tengan una posición particular referente a un tema, como en este caso puede ser el tema del aborto, como en otras situaciones pueden ser en temas ideológicos, religiosos, políticos o demás situaciones, los cuales cada capítulo se va a destinar a un solo lado, a una sola cara de la moneda, el cual hablaremos solo sobre eso. Y si en algún punto, por ejemplo, lo que están escuchando no les gusta, yo les recomendaría que lo escuchen hasta el final, solo para conocer un poco más de qué es lo que se está hablando, porque ya en otra oportunidad, en otra ocasión, vamos a tener esa posibilidad de poder escuchar a la otra parte, o bueno, la otra cara de esta moneda, esa otra opinión que también merece ser escuchada. La verdad, por ejemplo, hablando en la parte política, hay personas que me dijeron, ¿por qué solo hiciste entrevistas a gente de comunidad ciudadana? ¿O por qué parece que solo estás del lado de esta ideología política o religiosa? Y ese no es el caso. Lo que yo quiero en sí es poder dar un espacio no al debate, sino a la opinión personal para que podamos ser más detallistas referente a ese tema. Al lado de la moneda. Claro. Ah, ya volviste, Laura. Hola, Sí, ¿qué estoy tal? aquí. Te estaba escuchando. Ajá, ok, descuida. Bueno, continuando con el podcast. Eh, no sé si tú tienes alguna situación personal que gustarías contar referente a este tema del por qué, por ejemplo, tú eres una mujer que está a favor del aborto. Por el simple hecho que soy mujer, que creo mucho en la democracia y creo que tenemos que tener 100% control de nuestras decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, ¿no? Entonces, yo digo, no es que esté a favor, no es que lo promueva, no es de que sea una, eh, pucha, sí, abortame, perdón por la expresión, no Descuida, aquí soy puedes así. decir lo que te venga en gana. Entonces, a lo que yo voy es de que hay que aceptar esto como realidad. Sí, ¿Y qué se hace? ¿Cómo se enfrenta algo con la realidad? Es con, pucha, tratando de hacer lo mejor posible, ¿no? Adecuándonos a ella, ¿no? No la vista gorda, porque la clandestinidad se lleva muertes, ¿no? Se lleva vidas. Entonces, ya que sea despenalizado un aborto legal y seguro, va a ser, es como cualquier cosa legalizada, hay más control, sanidad, educación y un control increíble, una ayuda psicológica magnífica. A ver, ¿te has puesto a leer algunas de las leyes sobre el aborto en España? no, a ver, coméntanos. Yo he leído un poquito, porque mi mamá vive en España, entonces un poco me estaba comentando ella. O sea, por ejemplo, nadie puede abortar 3 veces en toda su vida. Top es máximo, 3 veces. Wow. En algunos casos extremos. Generalmente es 2. Antes de que hagas el aborto, te hagan el aborto, te hacen un seguimiento psicológico para ver si realmente es la decisión adecuada para ti. Si no lo estás haciendo por un impulso, por inseguridad, tratan de ayudarte con trabajadores sociales. Tienen médicos especialistas en el tema, ¿no? Entonces, ponte en la clandestinidad, no hay nada de eso. Mm.
Entiendo Entonces, perfectamente. yo creo que la gente que dice, ah, quiere abortar para abortar, es muy tonto, ¿no? O sea, Ah, que- no tiene, no entra en su cabeza, ¿no? ¿Cómo él va a pensar que una persona va a querer abortar por abortar? Entonces, ya cuando se legaliza eso, el aborto, hay más control, hay más apoyo, entonces, ¿por qué no va a estar a favor de eso? mm. Sabes, ahorita, por ejemplo, acabas de tomar dos temas o dos puntos bastante interesantes, los cuales me gustaría que vayamos un poco más a detalle. Por ejemplo, estas personas extremistas que están, entre comillas, a favor del aborto, pero la verdad creo que hacen más destrozos que, 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 que acciones reales que de verdad repercuten en la parte en la sociedad y en la parte legal. Por culpa de estas personas que Ajá. se puede decir que son extremistas, hacen que más bien sea mal visto este tipo de situaciones y también mal vista a la mujer. No lo digo en un mal plan, por si acaso, pero Ujú. hay otros métodos, el cual va justamente con la parte de la inteligencia. Y hay estos métodos Ujú. legales que se pueden lograr con campañas, con gente que esté en el medio para poder, no lo sé, lo que tú dices, crear estas leyes, estos grupos de apoyo para que empiece a promoverse este tipo de actos, pero obviamente bajo consentimiento y decisión de una persona mayor de 18 años. Porque si es una persona menor de 18 años, no, técnicamente o legalmente no tendría la capacidad de poder tomar una decisión, a menos que los padres estén de acuerdo también a la decisión. Yo creo que la generación actual, la de nuestra generación, tal vez una generación Claro. más, ahí los padres recién van a poder, digamos, tener tal vez la conciencia de decir a su hija de 16 años que se embarazó por accidente, de que aborte, porque ya nuestros hijos, por cómo los estamos educando, al tener esa educación, ellos cuando sean padres y vean a sus hijos y por mala suerte ocurra tal vez ese tipo de inconveniente, ya tengan más facilidad de poder dar este tipo de consejos. Pero solo se va a lograr esto si se opta por la manera legal y la mejor manera, el cual es bajo organizaciones y bajo estos grupos organizados que vayan a los lugares correctos, no directamente a hacer manifestaciones, no directamente a hacer daños a la propiedad pública o la propiedad privada, las cuales no van a lograr nada, no van a poder lograr nada. Obviamente también Claro. las mujeres están O sea, limitadas en entiendo. cierto tipo de aspectos, pero se Ujú. puede lograr con el tiempo. O sea, yo creo que te entiendo, ¿no? En cierto punto, tu punto de vista, lo que quieres decir, pero pienso que son modos de protestas, modos de hacernos escuchar. Yo apoyo al 100% los movimientos de protestas. Ya. Entonces, yo creo que esta es una protesta, es una forma de hacerte escuchar, que a nivel la justicia está podrida. En toda Latinoamérica. Imagínate querer hacer una ley de poner la modificación del Código Penal sobre el aborto. Es terrible. Sí. Entonces, Pero ahora complejo. estamos más cerca Eso que ayuda un antes. poquito, ¿no? No ayuda Sí. en nada. Pero Claro, estamos más poco a cerca que poco, antes, la poco a verdad. poco. Sí. Porque el Código Penal, pues, si tienes algún problema de salud, pues estupro, o eres un adolescente, creo. Nada más. Entiendo. Y si, Mira, y si no, continúa. no, y si no es por ninguna de esas causas, es algo ilegal. Sí, Estamos muy atrás. es cierto. Mira, el otro punto del que quería hablar es justamente sobre lo que comentaste en España. Yo no tenía conocimiento de que ya no puedes hacerte más de 3 abortos. La verdad me parece un límite razonable. Pero, por ejemplo, ¿tú sabes en qué año Permíteme. legalizaron el aborto en España? Uy, no. La verdad es que no. No estoy, A ver, no estoy muy por suerte estamos en el siglo XXI y podemos buscarlo o googlearlo en internet. A ver, a ver, a ver.
2014. No, legalización cannabis, 2014. Desde el 2014 en España es técnicamente legal el aborto. Ah, no, mentira. Desde 1985. Desde 1985 hasta el 2020, estamos hablando de 85, 95, 2005, 2015, literalmente casi 50, hace casi 50 años o menos, no, 40 años, 45 años que el aborto es legal en España. ¿Sabes? Eso, por ejemplo, con razón están tan avanzados, porque si digamos en Bolivia el aborto hubiera sido legal hace solo 10 años, en esos 10 años de, entre comillas, experiencia, los doctores que estarían, ¿cómo podría explicarlo? Los doctores que tendrían o estarían a cargo de los abortos ya tendrían 10 años de experiencia, el cual sabrían cada vez más cómo poder hacerlo con un mejor cuidado para que haya menos riesgo. Posiblemente ya hubieran existido programas de aborto seguro y gratuito, pero también no habría habido tanto riesgo de poder hacerlo. Incluso la misma educación sexual tal vez hubiera incentivado más en los colegios, el cual la cantidad de abortos incluso hubiera disminuido porque la cantidad de personas jóvenes que tal vez hubieran embarazado hubiera sido menor. Con razón Latinoamérica está tan atrasado. Las decisiones que toman son muy tarde. ¿Sigues ahí, Laura? ¿Me escuchas? Ahí Hola, estás. Hola, hola. ¿me escuchas? No, se cortó. No, ahora, pero me escuchas. Se corta. Sí, es lo malo, es el internet de Bolivia. Pinche Sí, te internet de escucho, te estoy Bolivia. escuchando. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ah, ya aparece el WhatsApp, ¿no? El internet en Bolivia es una lágrima. Sí. Es que, bueno, dando un dato curioso para ti y las personas que nos están escuchando, cuando hubo el convenio de creación de banda ancha a nivel mundial para poder, entre comillas, dar internet a todas partes del mundo, el único país en Latinoamérica que se opuso a ese avance fue Bolivia. Por eso el internet de Bolivia es más caro y es más lento, a diferencia de que Exacto. en otras partes de Latinoamérica. Pero bueno, Además, Ariel, si te dime. pones a pensar las estadísticas, eh, los abortos clandestinos o malos abortos, entre comillas, es la tercera eh, tasa de mortalidad en mujeres acá en Bolivia. O sea, Wow. es el tercer puesto de las causas de muerte en mujeres acá en Bolivia. Ay, Dios, hay muchos cambios que se tienen que hacer. Esperemos que lo logremos. Mira, me gustaría dejar hasta acá nuestro capítulo, o no sé si hay algún otro tema o aportación que quisieras dar antes de que vayamos terminando. Pues a mí me gustaría decir que eso no es moral. No tiene que ser religioso, ni moral, ni de principios, ni de nada. Es salud pública. Y un país 100% democrático, tiene que incluir estos temas. Nada más. Yo tengo una consulta aprovechando que comentaste el tema de la democracia. Si en esta democracia, bueno, técnicamente la democracia en resumen es poner a, digamos, 20 personas en una mesa. De esas 20 personas se coloca una propuesta. La propuesta puede ser, por ejemplo, comprar Coca-Cola en vez que Pepsi. Si digamos de las 20 personas, 11 personas dicen que van a comprar la Pepsi, no se va a comprar Coca-Cola, ¿no ve? Pero si digamos 10 personas y 10 personas dicen que quieren Coca-Cola o quieren Pepsi, es complicado poder llegar a un acuerdo. Pero en este caso, hablando en el tema del aborto, si digamos la mayoría en esta Claro, democracia claro. no está de acuerdo de la aprobación del aborto, se tienen que buscar alternativas de cómo tal vez convencer a estas personas de votar en contra, mostrando cierto tipo de beneficios o cuáles van a ser los beneficios de natalidad
o de oportunidad para las personas si, digamos, se pondría en práctica o se aprobaría este tipo o esta clase de ley. Claro. O sea, yo creo que si hablamos de este punto de vista, es un poco más complicado, ¿no? Pero me imagino que si se aprueba, digamos, ¿no? El aborto es penalizado al 100%, yo creo que eso sería un tema de decir las mujeres, ¿no? Me imagino, o sea, yo te apuesto que el 70 o 80% de las mujeres está de acuerdo al aborto, ¿no? Ya ver qué procedimientos tendrá, qué beneficios y demás, ¿no? Es posible, la verdad no lo sabemos. Por mala suerte, este tipo de encuestas de si están a favor o en contra en nuestro país, si existen, no lo conozco, o si, o tal vez ni siquiera las hay. Esperemos que en algún momento estas organizaciones que están en pro de poder aprobar esta ley de la legalización del aborto logren sacar estas estadísticas y eso, por ejemplo, puede servir como una de las muchas pruebas para poder hacer cambiar de opinión a las personas que se encuentran en el Congreso, los congresistas o los diputados, para Ujú. poder crear o aprobar esta ley. Claro, Bueno, a Laura, lo que yo me voy, Ariel, es de que dime. nos guste o no, va a haber abortos. La clandestinidad es lo peor en todo. Entonces, confrontar, como te dije, te voy a seguir diciendo, y voy a seguir diciendo, con la realidad, con la cabeza fría, sin meter mucho creencias religiosas, porque supuestamente somos un estado laico, ¿no? Entonces la iglesia acá no debería tocar, ni meterse, ni opinar siquiera. Y los valores también, porque acá ya del embarazos no deseados en adolescentes de 14 a 18 años ha aumentado desde el 2016 hasta la fecha. Oh, y especialmente en esta Embarazos no cuarentena. deseados, Sí, imagínate. sí, es totalmente cierto. Entonces yo creo que Bueno, actúa de acuerdo a la realidad y ya está. exacto. Siempre va a haber gente que no, que está cerrada, que está muy, no sé, adoctrinada a su forma de creer, de pensar. O sea, al final de cuentas nadie te está obligando a abortar o que todo el mundo tenga que abortar, digamos. Simplemente estamos viendo que sea algo Que de tengan la salud oportunidad de pública, ¿no? poder Que sea decidir. salud pública, Sí, que exacto. tengamos acceso a eso, ¿no? Que la gente tenga acceso a esa información. Sí. Es que cuando algo es ilegal, la verdad es como... Ay, es complicado, es muy complicado. Los riesgos son altos, la cantidad de personas que pueden fallecer por prácticas con no profesionales es muy alta, especialmente en un país donde el aborto no es legal. Lo único que se necesita es tener esa opción, como opción, no directamente de que te embarazas y ya tienes que abortar sí o sí, sino de que la persona tenga esa oportunidad de poder decidir qué es lo que puede hacer y ya. Eso es lo que necesitan. Claro, claro. Algo Nadie te que está obligando. exacto. Algo que quisieras decir, dejar un mensaje para las personas que nos estén escuchando, que nos van a escuchar en Spotify o iTunes. Una reflexión. Pues me gustaría que haya más información, la gente se informe, se eduque y se deje de adoctrinar por tal vez por creencias religiosas y ver más allá de la realidad, ¿no? De nuestra realidad, porque hay mil. Cada Exacto, persona es una realidad. exacto. Bien dicho, Laura. Bueno, entonces, hasta acá dejamos el podcast. Más bien,
Muy buenas palabras. Y la verdad, Laura, para mí fue todo un placer poder tenerte esta noche. Por favor, ¿me vas a esperar detrás de cámaras? De cámaras, para poder ver un poquito más, ¿vale? Más bien, espero que tengas una gran noche. Dale. Dale, Igualmente, dale. Ariel, muchas gracias. Y pues si me han escuchado y me he trabado, todo el mundo sabe que me trabo al hablar. Espero que haya sido un poco clara. Y simplemente es mi punto de vista. Soy mamá, soy mujer. Yo me defino como feminista. Tal vez no seré tan radical. No impongo mi postura ideológica a esto, pero es mi forma de vivir, ¿no? Es mi filosofía de vida. Y pues gracias, me encantó. A mí también, lo disfruté bastante. Y espero que no sea la última vez que pueda tenerte en un capítulo. Claro, Ok, cuando gustes, divertido. perfecto. Ok, entonces hasta la próxima, Laurita. Chao, Ariel. Chao, chao. Bueno, ya fue Laura Holguín. La verdad fue un capítulo bastante interesante, especialmente del tema que tuvimos que tocar esta noche. A opinión personal, ella fue bastante valiente de poder animarse a tener este podcast conmigo, especialmente sobre el tema del cual íbamos a hablar. Cuando lancé la publicidad fue un cacho complicado, pero no el anuncio, sino las respuestas que han habido conforme al anuncio del tipo de podcast que íbamos a tener, el cual hubo gente de que era bastante extremista que dijo, ¿y por qué no se quitan la matriz de una vez? Como otras personas que dijeron, sí, al fin un poco más de información. Como dijo Laura, como dije yo, existen muchas realidades. Y para las personas que están a favor o en contra, lo que yo generalmente recomiendo es eso, escuchen la otra parte. La idea no es hacerles cambiar, sino que tengan más conocimiento referente a cualquier tema en específico, como en este caso puede ser el tema del aborto. Sé que hay personas que no están de acuerdo, que jamás lo van a estar, sea por tema ideológico, religioso o inculcación familiar, pero eso no implica de que aprendan un poco más de qué es lo que piensan las otras personas, porque piensan totalmente lo opuesto a lo que uno puede pensar. Y bueno, ahora que logramos poder tener esta primera edición o primer capítulo referente a un tema bastante polémico, espero poder hablarlo con otras personas también más adelante, con otro tipo de detalles, otro tipo de historias, otro tipo de realidades. Así que estén atentos. Y dando un pequeño adelanto, como sabrán, mañana, o en unos 20 minutos que ya va a ser mañana, las elecciones en Bolivia se van a dar. Bolivia jamás había estado, bueno, la verdad sí, pero es un momento histórico y único, el cual el voto va a definir qué es lo que van a pasar en los próximos 4 años. Si el país va a seguir tal como está, si va a mejorar, va a empeorar, no lo sabemos. Todo depende al qué tan inteligentes somos y qué tan bien podemos votar esta vez. Así que vamos a tener un nuevo especial el miércoles con el doctor Augusto Villarruel, con quien vamos a hablar sobre los resultados de estas nuevas elecciones. Así que gane quien la democracia decida. Y después la siguiente semana, en un nuevo capítulo, hablaremos con Minimal Deluxe sobre su historia y la historia de la música electrónica underground en nuestro país. Por si no lo saben, Minimal Deluxe es un artista boliviano, pero no es boliviano. Es bastante interesante. Él es colombiano. Así que tenemos bastante material para la siguiente semana. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. En serio, fue un tema bastante interesante, espero volver a tratarlo pronto.